Imagina por un momento que caminas por una calle oscura en plena madrugada, cuando de repente te cruzas con un hombre de mirada perdida, marcado por una extraña señal en su frente, vagando sin rumbo fijo. ¿Qué pensarías? ¿Un vagabundo más? ¿Un loco? O tal vez, solo tal vez, acabas de ver al primer asesino de la humanidad, condenado a vagar por la tierra desde hace más de 6000 años. Esta es la historia de Caín, el hermano maldito, cuyo destino final sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de todos los tiempos. La historia comienza en los primeros días de la humanidad, cuando el mundo era joven y la inocencia aún habitaba en los corazones humanos. Adán y Eva, expulsados del paraíso, habían comenzado a poblar la tierra con sus hijos. Caín, el primogénito, trabajador de la tierra, había nacido con la promesa y la esperanza puesta sobre sus hombros. Abel, su hermano menor, pastor de ovejas, poseía esa tranquilidad natural que solo tienen aquellos que viven en armonía con la creación. Pero en el corazón de Caín germinaba algo más oscuro, una semilla de envidia que crecería hasta convertirse en el primer crimen de la historia. El día de la ofrenda llegó como cualquier otro, pero se convertiría en el punto de no retorno para la humanidad. Caín presentó ante Dios los frutos de su trabajo, granos dorados, vegetales frescos, el resultado de su esfuerzo y sudor. Abel, por su parte, ofreció lo mejor de su rebaño, corderos sin mancha, gordos y perfectos. El fuego divino descendió sobre la ofrenda de Abel, consumiéndola completamente, mientras que la de Caín permaneció intacta, rechazada por el Altísimo. En ese momento, el rostro de Caín se descompuso, sus ojos se oscurecieron y la ira comenzó a hervir en sus venas como un veneno mortal. Dios, conociendo los pensamientos del corazón humano, se dirigió a Caín con palabras que resonarían a través de los siglos. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pero Caín ya había tomado su decisión. El pecado, como una bestia agazapada, esperaba el momento perfecto para saltar sobre su presa. Los textos apócrifos, especialmente el libro de los Jubileos, nos cuentan detalles escalofriantes sobre aquel día fatídico. Según estas fuentes, Caín llevó a Abel a un campo apartado, lejos de la vista de sus padres. Allí, bajo el cielo que pronto sería testigo del primer asesinato, los hermanos caminaron juntos sin que Abel sospechara las intenciones homicidas que carcomían el alma de su hermano mayor. El libro de Jasher añade que Caín utilizó una piedra para cometer el crimen, golpeando repetidamente la cabeza de Abel hasta que la vida se escapó de su cuerpo joven e inocente. ¿Puedes imaginarte el horror de ese momento? El primer grito de muerte que se alzó hacia los cielos, el primer charco de sangre que empapó la tierra virgen, el primer llanto de un alma que se despedía del mundo. Abel, el justo, el inocente, yacía inmóvil, mientras Caín contemplaba la magnitud de lo que acababa de hacer. Por primera vez en la historia, la muerte había visitado la humanidad, no por vejez o enfermedad, sino por la mano violenta de un hermano contra otro. La voz de Dios no tardó en llegar, penetrante y terrible. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y Caín, con una insolencia que aún hoy nos estremece, respondió: «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». Esa respuesta cargada de sarcasmo y desprecio selló su destino para siempre. Dios le replicó: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano». Aquí es donde comienza verdaderamente el misterio de Caín. Dios le impuso una maldición terrible. Sería fugitivo y vagabundo en la tierra, y ésta no le daría más su fuerza. Pero cuando Caín clamó que su castigo era demasiado grande y que cualquiera que lo hallara lo mataría,
Dios hizo algo extraordinario, puso una marca sobre él para que ninguno que lo encontrara lo hiriera. ¿Pero qué era exactamente esta marca? ¿Un signo visible en su frente? ¿Una alteración en su apariencia física? ¿O algo más sutil, una marca espiritual que solo ciertos seres podían percibir? Las tradiciones antiguas difieren en sus descripciones. Algunos rabinos afirmaban que la marca era un cuerno que brotaba de su frente, otros que era una lepra divina que lo desfiguraba sin matarlo. Hay quienes sostienen que Dios cambió el color de su piel, volviéndola negra como el carbón, mientras que otras fuentes hablan de una luz siniestra que emanaba de sus ojos, delatando su condición maldita. Lo cierto es que esta marca cumplía un doble propósito: protegerlo de la venganza humana y marcarlo eternamente como el primer asesino de la historia. Caín partió entonces hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod significa vagabundo en hebreo, un nombre profético para el lugar que se convertiría en el hogar del errante eterno. Allí conoció a su esposa, un detalle que ha generado controversias teológicas durante milenios. ¿Quién era esta mujer? Algunos sostienen que era una de sus hermanas, hija de Adán y Eva, nacida después de los eventos narrados. Otros textos apócrifos sugieren que había otros seres humanos en la tierra, descendientes de una creación previa o paralela. ¿Te has preguntado alguna vez qué sintió Caín durante esas primeras noches de exilio? El peso de la culpa debe haber sido aplastante, como una montaña invisible sobre sus hombros. Cada sombra, cada sonido nocturno, cada movimiento en la maleza le recordaría la presencia fantasmal de Abel, su hermano asesinado. El insomnio se convertiría en su compañero constante, y los sueños, cuando finalmente llegaran, estarían poblados de pesadillas donde la sangre de Abel brotaba eternamente de la tierra sedienta. En la tierra de Nod, Caín construyó la primera ciudad de la humanidad, a la que llamó Enoc como su hijo primogénito. Esta ciudad se convertiría en el refugio de los desterrados, de aquellos que, como él, habían perdido el favor divino. Las murallas de Enoc no solo protegían de los elementos y las bestias salvajes, sino también del peso psicológico de la infinita soledad que acechaba más allá de sus límites. Dentro de esas paredes, Caín intentó construir una nueva vida, una nueva identidad que no estuviera definida únicamente por su crimen, pero la ciudad de Caín era diferente a todo lo que conocemos. Según el libro de los Jubileos, fue allí donde comenzaron las primeras artes profanas, la metalurgia para crear armas más mortíferas, la música para calmar las conciencias atormentadas y las ciencias ocultas para intentar comprender los misterios de la vida y la muerte. Sus descendientes se convirtieron en los pioneros de la civilización, pero también en los precursores de la corrupción que eventualmente llevaría al diluvio universal. Aquí surge una de las preguntas más fascinantes sobre el destino de Caín. ¿Murió antes del diluvio o logró sobrevivir a las aguas purificadoras que borraron a la humanidad corrupta de la faz de la tierra? Los textos bíblicos canónicos no mencionan específicamente la muerte de Caín, lo que ha abierto las puertas a especulaciones que han perdurado durante milenios. Algunos eruditos antiguos creían que Caín vivió 930 años, la misma edad que alcanzó su padre Adán, pero otros sostenían que su maldición lo condenaba a una existencia mucho más prolongada. El libro de Jasher presenta una versión particularmente dramática de la muerte de Caín. Según este texto apócrifo, Caín fue accidentalmente asesinado por su propio descendiente, Lamec, durante una cacería. Lamec, que era ciego, disparó una flecha guiado por su hijo, creyendo que cazaba un animal salvaje. Cuando se acercaron al objetivo, descubrieron con horror que habían matado al patriarca maldito. La ironía era cruel. El primer asesino había encontrado su fin a manos de su propia descendencia, cumpliendo así una extraña forma de justicia poética.
Sin embargo, otras tradiciones presentan un escenario completamente diferente. Algunos textos sostienen que la marca divina no solo protegía a Caín de la muerte por violencia humana, sino que lo hacía literalmente inmortal. Bajo esta interpretación, Caín habría sobrevivido al diluvio, escondido en alguna cueva profunda o montaña elevada, condenado a presenciar cómo las aguas purificadoras eliminaban a toda su descendencia corrompida. ¿Qué opinas sobre esta posibilidad? ¿Te parece verosímil que Dios, en su justicia infinita, condenara a Caín no solo al exilio, sino a la inmortalidad como castigo eterno? Imagina el horror de esa existencia, ver pasar los siglos, presenciar el nacimiento y la muerte de innumerables generaciones, cargando eternamente con el peso de ser el primer asesino de la humanidad. Si esta teoría fuera cierta, Caín habría visto el florecimiento y la caída de todas las civilizaciones antiguas, habría caminado entre los constructores de las pirámides, habría vagado por los imperios de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Las especulaciones modernas han llevado esta idea aún más lejos. Algunos teólogos contemporáneos y estudiosos de lo paranormal sugieren que Caín podría seguir vivo en nuestros días, caminando entre nosotros como un vagabundo eterno. Esta teoría, aunque fantástica, encuentra cierto apoyo en la literatura apocalíptica judía, que habla de figuras inmortales que deambulan por la tierra hasta el fin de los tiempos. Piensa por un momento en todas las historias urbanas sobre hombres misteriosos que aparecen en momentos de crisis solo para desvanecerse sin dejar rastro. ¿Podrían algunos de estos avistamientos estar relacionados con el errante maldito? La idea no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. Si Caín realmente fuera inmortal, su aparición habría cambiado a lo largo de los milenios para adaptarse a cada época, pero su esencia permanecería la misma. Un hombre marcado por la culpa eterna, condenado a vagar sin propósito ni descanso. Algunos investigadores han propuesto que ciertos casos históricos de vagabundos misteriosos podrían estar conectados con esta figura legendaria. El famoso judío errante de la tradición cristiana medieval, por ejemplo, comparte muchas características con la descripción bíblica de Caín. Ambos están condenados a vagar eternamente, ambos portan una marca distintiva y ambos son testigos inmortales de la historia humana. Escribe en los comentarios qué piensas sobre esta teoría. ¿Crees que es posible que Caín siga vivo? ¿O consideras que estas son solo especulaciones sin fundamento? Me encantaría conocer tu opinión sobre este fascinante misterio. Pero hay quienes van más allá y sugieren que Caín no actuó solo en el asesinato de Abel. Estas teorías conspirativas, aunque carentes de respaldo bíblico directo, proponen que el primer asesino fue manipulado por fuerzas oscuras, entidades malignas que buscaban corromper la humanidad desde sus primeros días. Según esta interpretación, Caín habría sido el primer peón en una guerra cósmica entre el bien y el mal, un conflicto que se extiende hasta nuestros días. Esta perspectiva encuentra cierto eco en algunos textos gnósticos y apócrifos tardíos, que presentan a Caín no como un villano unidimensional, sino como una figura trágica atrapada en fuerzas que no comprendía completamente. Bajo esta luz, su crimen no habría sido solo el resultado de la envidia fraternal, sino la manifestación de una corrupción más profunda y sistemática de la naturaleza humana. La ciudad que Caín fundó en Nod se convirtió, según estas interpretaciones, en el primer centro de conocimiento prohibido en la tierra. Allí se habrían desarrollado no solo las artes y las ciencias, sino también las prácticas ocultas que eventualmente llevarían a la corrupción total de la humanidad antediluviana. Los descendientes de Caín, especialmente a través de la línea de Lamec y sus hijos Jabal, Jubal y Tubal Caín,
se convirtieron en los pioneros de la ganadería, la música y la metalurgia, pero también, según algunos textos, en los primeros practicantes de la magia negra y la invocación de entidades sobrenaturales. El propio Lamec, descendiente directo de Caín, se jacta en Génesis 4, 23, 24 de haber matado a un hombre por herirlo, declarando que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 77 veces. Esta escalada de violencia y arrogancia ilustra perfectamente cómo el pecado original de Caín se había multiplicado y corrompido a través de las generaciones. Pero ¿qué hay de las mujeres en la línea de Caín? Los textos bíblicos mencionan muy poco sobre ellas, pero las tradiciones apócrifas llenan algunos de estos vacíos con historias inquietantes. Naamá, la hermana de Tubal-Caín, es mencionada en algunos textos como una de las mujeres más hermosas del mundo antediluviano, pero también como una seductora que corrompía a los hijos de Set, la línea justa descendiente de Adán, a través de su tercer hijo. Estas uniones prohibidas entre la descendencia de Caín y los hijos de Set habrían sido uno de los factores decisivos que llevaron a Dios a decretar el diluvio universal. La corrupción iniciada por el primer asesinato había infectado gradualmente a toda la humanidad, hasta el punto de que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si aceptamos la teoría de que Caín sobrevivió al diluvio, debemos preguntarnos, ¿qué sintió al ver cómo las aguas cubrían la tierra que había conocido durante siglos? ¿Experimentó algún tipo de satisfacción al presenciar la destrucción de una humanidad que lo había rechazado? ¿O sintió el peso aplastante de saber que su crimen había sido el catalizador de toda esa corrupción? La soledad que experimentó después del diluvio habría sido absoluta, más intensa incluso que sus primeros días de exilio, porque ahora no solo había perdido a su familia inmediata, sino a toda la humanidad que conocía. Imagina a Caín vagando por un mundo devastado, donde los únicos sonidos eran el goteo constante de las aguas que se retiraban y el crujir de los huesos de los muertos que aflotaban a la superficie. Los únicos seres vivos serían él y los animales que habían escapado del arca de Noé. ¿Habría intentado acercarse a la familia de Noé? ¿O su marca divina lo habría mantenido alejado, condenándolo a observar desde la distancia cómo la humanidad comenzaba de nuevo sin él? Las tradiciones posteriores al diluvio raramente mencionan a Caín por nombre, pero hay referencias crípticas en varios textos antiguos a un vagabundo eterno que aparece en momentos cruciales de la historia. Algunos eruditos han sugerido que ciertas referencias en los textos mesopotámicos, como las menciones al hombre de la marca en las tablillas acadias, podrían estar relacionadas con la figura de Caín. En la tradición judía posterior, especialmente en el Talmud y la literatura rabínica, encontramos referencias a figuras inmortales que vagan por la tierra como testigos de la justicia divina. Aunque estas referencias no siempre identifican explícitamente a Caín, las características descritas son sorprendentemente similares: hombres marcados que no pueden morir, condenados a vagar eternamente como recordatorio viviente del poder y la justicia de Dios. ¿Te fascina tanto como a mí esta posibilidad de que el primer asesino de la humanidad pueda seguir entre nosotros? Si es así, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque en los próximos episodios exploraremos más misterios bíblicos que desafían nuestra comprensión de la historia y la realidad. La historia de Caín también ha influido profundamente en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Desde las representaciones medievales del judío errante hasta las novelas góticas del siglo XIX, la figura del inmortal maldito ha capturado la imaginación humana de maneras que van mucho más allá de su origen bíblico. Escritores como Lord Byron,
con su poema Caín, han explorado las dimensiones psicológicas y filosóficas del primer asesino, presentándolo no como un villano unidimensional, sino como una figura trágica atrapada entre su humanidad y su maldición divina. En tiempos más recientes, la figura de Caín ha aparecido en numerosas obras de ficción especulativa que exploran la posibilidad de su supervivencia hasta la era moderna. Estas narrativas contemporáneas a menudo lo presentan como un personaje complejo que ha aprendido de siglos de sufrimiento, quizás incluso buscando redención a pesar de su maldición aparentemente eterna. Pero regresemos a las implicaciones teológicas más profundas de la historia de Caín. Su maldición plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia divina, el perdón y la posibilidad de redención. Si Caín realmente está condenado a una existencia eterna de vagabundeo, ¿significa esto que algunos pecados están más allá del alcance del perdón divino? ¿O su supervivencia prolongada podría interpretarse como una oportunidad extendida para el arrepentimiento y la redención? Diferentes tradiciones religiosas han abordado estas preguntas de maneras diversas. En el cristianismo, por ejemplo, la doctrina de la gracia divina sugiere que ningún pecado está más allá del perdón para aquellos que se arrepienten sinceramente. Bajo esta perspectiva, incluso Caín podría encontrar perdón si genuinamente se arrepintiera de su crimen. Sin embargo, el Islam presenta una visión ligeramente diferente, donde Caín, llamado Qabil en árabe, eventualmente se arrepiente de su crimen, aunque esto no necesariamente altera su destino terrenal. Las implicaciones psicológicas de ser el primer asesino también son fascinantes de considerar. Caín no tenía precedentes para su acción. No había visto muerte violenta antes, no tenía modelos de comportamiento homicida que imitar. Su crimen fue genuinamente original, en el sentido más terrible de la palabra. ¿Cómo procesa la mente humana el ser pionero en el mal? ¿Cómo vive alguien con la conciencia de haber introducido el asesinato en el mundo? Estas preguntas se vuelven aún más complejas si consideramos la posibilidad de que Caín haya vivido durante milenios. Habría presenciado cómo su innovación malévola se replicaba y refinaba a través de las generaciones. Habría visto guerras, genocidios, crímenes de pasión, asesinatos en serie, terrorismo. Se sentiría responsable por toda esta violencia. O eventualmente habría llegado a aceptar que la propensión humana hacia la violencia habría surgido de una manera u otra. Algunos psicólogos y teólogos han especulado que una existencia tan prolongada podría llevar eventualmente a una forma de iluminación o sabiduría superior. Después de milenios de contemplar las consecuencias de sus acciones, Caín podría haber desarrollado una comprensión profunda de la naturaleza humana y la moralidad que pocos seres podrían alcanzar. Esta perspectiva presenta la posibilidad intrigante de que el primer asesino podría haberse convertido, paradójicamente, en uno de los seres más sabios del mundo. Por supuesto, también existe la posibilidad contraria, que milenios de aislamiento y culpa podrían haber llevado a Caín a la locura completa. La mente humana no fue diseñada para procesar siglos de experiencia y memoria. Los traumas se acumulan, las pérdidas se multiplican, y la desconexión social prolongada puede tener efectos devastadores en la psique. Si Caín realmente siguiera vivo hoy en día, ¿cómo se manifestaría esta antigua maldición en el mundo moderno? ¿Sería un vagabundo literal, moviéndose constantemente de lugar en lugar? ¿O habría encontrado maneras más sutiles de cumplir su destino errante? Tal vez se manifestaría como una incapacidad para formar vínculos duraderos, una compulsión a mudarse constantemente o una sensación permanente de no pertenecer a ningún lugar o comunidad. La marca de Caín también plantea preguntas fascinantes en el contexto moderno.
En una era de identificación biométrica, documentos de identidad y vigilancia digital, ¿cómo sobreviviría alguien con una identidad sobrenatural? La marca divina se habría adaptado para volverse invisible a la tecnología moderna, o sería detectable por ciertos instrumentos científicos. Déjame saber en los comentarios qué teoría te parece más plausible. ¿Crees que Caín murió hace milenios, víctima de su propia mortalidad humana? ¿O piensas que podría seguir vagando por nuestro mundo, llevando consigo el peso de 6000 años de historia y culpa? La historia de Caín también nos confronta con preguntas sobre la naturaleza del arrepentimiento y la redención. Los textos bíblicos no nos dicen si Caín alguna vez se arrepintió genuinamente de su crimen. Su respuesta inicial a Dios, después del asesinato, muestra más preocupación por su propio destino que remordimiento por la muerte de Abel. Pero ¿es posible que siglos o milenios de sufrimiento lo hayan llevado eventualmente al verdadero arrepentimiento? Esta pregunta tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la justicia divina y la misericordia. Si Dios es verdaderamente misericordioso, estaría dispuesto a levantar la maldición de Caín si éste mostrara un arrepentimiento genuino. ¿O su crimen fue tan fundamental, tan disruptivo del orden divino, que trasciende la posibilidad del perdón terrenal? Algunas tradiciones místicas judías sugieren que Caín eventualmente encontrará redención, pero solo al final de los tiempos, cuando toda la creación sea renovada y restaurada. Según estas enseñanzas, el vagabundo eterno finalmente encontrará descanso cuando la muerte misma sea vencida y la separación entre Dios y la humanidad sea completamente sanada. El legado de Caín también se extiende a cómo entendemos la naturaleza del mal en el mundo. Su historia sugiere que el mal no es simplemente la ausencia del bien, sino algo activo y generativo que puede crecer y multiplicarse a través de las generaciones. El asesinato de Abel no fue un evento aislado, sino el comienzo de un patrón de violencia que se extendería a través de toda la historia humana. Esta perspectiva tiene implicaciones importantes para cómo abordamos la violencia y el mal en nuestro mundo contemporáneo. Si aceptamos que Caín introdujo algo fundamentalmente destructivo en la experiencia humana, entonces, combatir la violencia no es simplemente una cuestión de mejorar las circunstancias sociales o la educación, sino de confrontar algo más profundo y primordial en la naturaleza humana. Por otro lado, la marca protectora que Dios puso sobre Caín también sugiere que incluso el más terrible de los pecadores mantiene cierta dignidad y valor a los ojos divinos. Esta marca no solo prevenía la venganza humana contra Caín, sino que afirmaba que su vida tenía valor a pesar de su crimen terrible. Esta tensión entre justicia y misericordia, castigo y protección, continúa definiendo muchas de nuestras luchas morales y legales contemporáneas. Al considerar todas estas dimensiones de la historia de Caín, desde sus orígenes bíblicos hasta las especulaciones modernas sobre su posible supervivencia, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, la justicia, la redención y el significado del sufrimiento. Su historia trasciende las categorías religiosas tradicionales para convertirse en una meditación profunda sobre qué significa ser humano en un mundo marcado por tanto la belleza como la brutalidad. ¿Crees que alguna vez encontraremos respuestas definitivas a estas preguntas? ¿O está destinado Caín a permanecer eternamente como un misterio, un símbolo de las complejidades irreductibles de la condición humana? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si este viaje a través del misterio de Caín te ha resultado tan fascinante como espero, no olvides darle like a este video y suscribirte para más exploraciones de los misterios más profundos de la historia y la fe. Al final, tal vez la verdad sobre Caín importe menos que las preguntas que su historia continúa planteando. En un mundo
donde la violencia persiste y la justicia a menudo parece esquiva, la figura del vagabundo eterno nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Ya sea que Caín siga vagando entre nosotros o haya encontrado descanso hace milenios, su historia permanece como un espejo oscuro en el que vemos reflejadas nuestras propias capacidades, tanto para el mal como para la redención.